Muy buenos días. En la ciudad de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre, siendo las 12 horas del día 4 de marzo de 2026, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, identificada con el número PTDJ-03, diagonal ORD, diagonal 2026. Magistrada Presidenta. Buenos días. Siendo las 2 horas del día 4 de marzo de 2026, da inicio formal a la tercera sesión ordinaria del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, identificada como PTDJ-03 diagonal ORD diagonal 2026. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55A, apartado A, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se solicita al Secretario General de Acuerdos proceda al pase de lista de las personas magistradas presentes a efecto de verificar la existencia de quórum legal. Con su autorización, Magistrada Presidenta, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, procederé a realizar el pase de lista, solicitando que al escuchar su nombre manifiestan de viva voz su asistencia, por favor. Magistrada Alicia Núñez Medina. Presente. Magistrada Marta Elba Dávila Pérez. Presente. Magistrada Janet Romo Zaragoza. Presente. Magistrado Omar Eduardo Pedrosa López. Presente. Magistrado Manuel Peña León. Presente. Magistrada Presidenta, hago constar que se encuentran presentes la totalidad de las personas magistradas que integran este tribunal, por lo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión ordinaria. Gracias, secretario. Vista la certificación realizada, se declara la existencia de quórum legal, abiertos formalmente los trabajos de la sesión ordinaria del Pleno PTDJ-03 diagonal ORD diagonal 2026 y válidos los acuerdos que en ella se adopten. Secretario, por favor, continuamos con el siguiente punto. Con su autorización, Magistrada Presidenta, doy lectura al orden del día propuesto para la presente sesión ordinaria. Bienvenida y determinación de quórum legal. En el segundo punto es la lectura y aprobación del orden del día. En el tercero es la lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria número 2 de fecha 4 de febrero de 2026. En el cuarto punto es dar a conocer la recepción de los informes de las salas del Supremo Tribunal de Justicia correspondientes al mes de enero de 2026. En el quinto punto es la discusión y, en su caso, aprobación del Plan de Trabajo Institucional 2026-2027 del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes. En el sexto punto, asuntos generales, y en el séptimo tenemos la clausura. Es el orden del día propuesto, Magistrada Presidenta. Gracias. Una vez dado a conocer, se pregunta a las magistradas y magistrados si existe alguna observación al respecto. ¿Ninguna? No habiendo observaciones, se somete a consideración del Pleno su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo de manera económica, para lo cual solicito al Secretario General recabe el sentido de la votación. Por favor, si me pudieran hacer el favor de levantar la mano en caso de estar aprobando el orden del día propuesto para la sesión. Hago constar 5 votos a favor, Magistrada Presidenta, para la aprobación del orden del día. Gracias, secretario. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se declara aprobada por unanimidad de votos el orden del día propuesto. Adelante, continuemos con el siguiente punto, secretario. Magistrada Presidenta, informa al Pleno que el acta correspondiente a la sesión ordinaria número 2, celebrada en fecha 4 de febrero de 2026, fue previamente remitida a las personas magistradas para su conocimiento. Gracias. En virtud de lo manifestado por el Secretario General, se somete a consideración del Pleno, en primer punto, la dispensa de la lectura del acta previamente circulada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo de manera económica, solicitando para ello el Secretario General recabe el sentido de la votación. Por favor. Gracias. Si fueran amables, por favor, de levantar la mano en caso de estar de acuerdo en la dispensa de la lectura. Informo 5 votos a favor, Magistrada Presidenta, para la dispensa de la lectura. Muchas gracias. Bien, una vez aprobada la dispensa de la lectura del acta de referencia, se somete a consideración del Pleno su aprobación en los términos en que fue remitida. Adelante, por favor. Solicito a favor a ustedes levantar la mano en caso de estar a favor de aprobar el acta de sesión número 2 de fecha 4 de febrero de 2026. ¿Pueden levantar la mano, por favor? Gracias. Informo 5 votos a favor, Magistrada Presidenta. Gracias. Visto el resultado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55A, apartado A, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, dado el resultado, se declara por unanimidad de votos
de las magistradas y magistrados presentes, aprobada el acta y que obtenido de la sesión ordinaria identificada como sesión PTDJ-02/ORD/2026 de fecha 4 de febrero de 2026. En este momento se instruye al Secretario General de Acuerdos para que realice las gestiones necesarias para su firma y resguardo. Continúe, por favor, con el siguiente punto de la orden del día, secretario. Con gusto, magistrada presidenta. Informo que fueron recibidos en tiempo y forma los informes mensuales correspondientes al mes de enero de 2026 remitidos por las salas del Supremo Tribunal de Justicia. Bien, gracias. En desahogo del cuarto punto del orden del día, informa este pleno que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 32, fracción novena y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, las presidencias de las salas del Supremo Tribunal de Justicia remitieron los informes mensuales correspondientes al mes de enero de 2026, mismos que fueron debidamente recibidos y registrados en la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal. Por lo que, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 03/2025 emitido por este tribunal en relación con las atribuciones de supervisión, seguimiento y control del desempeño jurisdiccional, pregunto a ustedes si desean tener alguna intervención en relación con estos informes. Ninguna. ¿No? ¿Nadie? Muy bien, gracias. En virtud de que los informes mensuales remitidos por las salas del Supremo Tribunal han sido puestos en conocimiento de este Pleno y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 55A, apartado A, primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y artículo 32, fracción novena y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este tribunal cumple con su deber constitucional de supervisión y seguimiento del desempeño jurisdiccional. Toda vez que este asunto es de carácter estrictamente informativo y no requiere pronunciamiento adicional, ordena al Secretario General de Acuerdos su resguardo, dejando a salvo las facultades de este Pleno para acordar lo que en su momento resulte procedente. Continúe, por favor, secretario, con el siguiente punto de la orden del día. Magistrada presidenta, en el quinto punto del orden del día se somete a consideración del Pleno el proyecto del Plan de Trabajo Institucional 2026-2027 del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, el cual fue previamente circulado junto con la convocatoria a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Bien, antes que nada quiero agradecer a las magistradas y magistrados de este tribunal por las aportaciones que realizaron para llevar a cabo el diseño y elaboración de este instrumento que hoy pues está siendo de su conocimiento. La elaboración de este plan de trabajo corresponde o atiende al mandato constitucional previsto en el artículo 55, apartado A. Sí, magistrada. Yo tengo observaciones en relación al plan de trabajo. No sé si se va a tomar después de lo que está diciendo, las observaciones. Sí, ahorita voy a mencionar a grandes rasgos en qué consiste el plan de trabajo y si tiene observaciones, sí, con gusto una vez. Gracias. Magistrada. Gracias. Bien, su elaboración responde al mandato constitucional previsto en el artículo 55A, apartado A, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y a las atribuciones conferidas por los artículos 122 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en cuanto a la organización, dirección y fortalecimiento de la función disciplinaria. El plan de trabajo no es únicamente un documento programático, es una herramienta de gestión institucional que establece ejes estratégicos, objetivos prioritarios, líneas de acción, indicadores de desempeño y metas verificables orientadas a consolidar un modelo disciplinario eficaz, transparente, técnico y alineado con los estándares constitucionales contemporáneos. En este plan parte de la premisa de que la función disciplinaria no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para salvaguardar la integridad, independencia y excelencia de la función jurisdiccional. En esta medida, su correcta ejecución incidirá directamente en la confianza pública del Poder Judicial y en la garantía del derecho fundamental de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de una visión institucional que privilegie la prevención, la mejora continua y la cultura de la responsabilidad sin detrimento de la firmeza necesaria cuando se adviertan conductas contrarias al marco normativo. En este sentido, el Plan de Trabajo 2026-2027 del Tribunal de Disciplina Judicial constituye una hoja de ruta clara, medible y evaluable que permitirá dar seguimiento periódico a los avances institucionales y asegurar la coherencia entre los objetivos estratégicos del Tribunal y su actuación cotidiana.
En este momento se abre un espacio para que las magistradas y los magistrados que lo estimen conveniente tengan participación. Adelante. Sí, estuve revisando lo que es el plan de trabajo institucional. El plan de trabajo institucional se plantea como si se hablara un trabajo en el que el Tribunal de Disciplina es independiente del Poder Judicial del Estado y conforme al 51, párrafo segundo de la Constitución, se establece que es parte del Supremo Tribunal de Justicia. El Poder Judicial del Estado está depositado en el Supremo, en el Tribunal de Disciplina Judicial y en los juzgados y en el órgano de administración. Sugiero que el enfoque se cambie para no hablar de un plan de trabajo institucional, sino como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sea la autonomía hacia el interior, no hacia el exterior. En el párrafo, en la hoja 3, en el párrafo tercero, se establece que tiene unas premisas este plan de trabajo en tres ejes estratégicos. La primera es la prevención y la atención en materia disciplinaria. 2, la transparencia y la rendición de cuentas. Y 3, la actuación ética y profesional de las personas juzgadoras. En relación al punto 2, que cuando habla de transparencia y rendición de cuentas, ese tipo de rendición de cuentas y la transparencia es una facultad exclusiva del órgano de administración conforme lo dispone el artículo 72, fracción 21 y 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el siguiente párrafo se habla del Tribunal de Disciplina Judicial como un agente activo en la transformación social. Sin embargo, es lo que reitero, el Tribunal de Disciplina Judicial no puede actuar de forma independiente. La autonomía de la que goza el Tribunal de Disciplina Judicial es al interior, porque al exterior la ejerce propiamente el Supremo Tribunal de Justicia por conducto de la presidenta magistrada, porque así lo dispone el artículo 51, párrafo 6 de la Constitución local y 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En la hoja 4, en el primer párrafo, se habla de principios, pero dice, sino a través de este documento, el Tribunal de Disciplina Judicial reafirma su compromiso con una impartición de justicia eficiente, ética, no solo desde su facultad sancionadora, sino a través de la prevención de conductas de las personas juzgadoras que contravengan principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, proporcionalidad, seguridad jurídica, imparcialidad, independencia, objetividad, profesionalismo, excelencia y ética judicial. Creo que hay que hacer una diferencia entre principios, derechos y garantías jurisdiccionales, porque si bien es cuestión de redacción, necesitaríamos definir a qué nos referimos, cuáles son los enfoques que se están visualizando en el Tribunal de Disciplina Judicial, atendiendo las facultades expresas que le otorga la Constitución. En el siguiente párrafo se habla con un compromiso y dedicación de las magistradas y magistrados y personas juzgadoras. Sin embargo, como estamos hablando de un plan de trabajo, no puede incluirse a los jueces en el plan de trabajo, porque el plan de trabajo, precisamente los jueces no forman parte del Tribunal de Disciplina y no los podemos incluir en un plan de trabajo, porque ellos son los obligados ante el Tribunal de Disciplina, al igual que los servidores públicos. Lo mismo es que cuando se hace mención a la participación ciudadana, esa autonomía que tiene el Tribunal de Disciplina Judicial es al interior. El Tribunal de Disciplina no puede actuar de manera separada ni de aislada, como si fuera una institución diversa al Poder Judicial del Estado, sino que en la organización y ejecución no puede concebirse de manera aislada y actuar de manera independiente al Poder Judicial, porque es parte integrante del mismo. En el marco estratégico se habla de una misión y una visión. Sin embargo, como estamos hablando de un plan de trabajo, eso forma parte de la identidad propiamente del Poder Judicial, no puede formar parte del plan de trabajo, porque si es un plan de trabajo que va a ejecutar la presidencia, entonces quiere decir que cambiarían los conceptos cada vez que algún presidente proponga su plan de trabajo. Entonces sugiero que el marco estratégico se elimine.
En relación a los principios rectores, pues ya están en la Constitución y en los tratados internacionales, no son parte de ningún plan de trabajo, sino que el plan de trabajo propiamente, quiero explicarme, es un documento donde se describen objetivos, tareas, recursos y plazos adecuados para llevar a cabo un proyecto o una actividad. Es decir, este plan de trabajo debería de decir qué, cómo, cuándo, dónde y quién ejecuta el trabajo del tribunal conforme las asignaciones ya establecidas. Los objetivos de un plan de trabajo son dar seguimiento al trabajo y a la eficiencia en el cumplimiento. Incluso se puede trabajar sin plan. Lo mismo la observación en la página 6, que es el marco jurídico. Yo, en mi opinión personal, veo ocioso que invoquemos legislación cuando no forman parte de un plan de trabajo, sino que propiamente un plan de trabajo es la ejecución del mismo trabajo que aquí se desempeña. En relación a los ejes estratégicos y líneas de acción que están en la página 12, ahí me permito manifestar que en cuanto a las líneas de acción, que es propiamente ya lo que es el plan de trabajo, que dice fortalecimiento de la prevención disciplinaria. Cuando hablamos de diseñar estrategias preventivas alineadas al marco constitucional local y a la legislación secundaria en materia de responsabilidades administrativas y judiciales, deberíamos de establecer quién las va a diseñar, cómo se van a implementar, cuáles son las estrategias, cuál es el rumbo que se está dando en esas estrategias. En relación al segundo punto, que dice elaborar y difundir de manera sistemática materiales informativos sobre obligaciones y prohibiciones y responsabilidades administrativas y disciplinarias, debería de establecerse quién va a ejecutarlo y sobre todo tomar en consideración que este Tribunal de Disciplina no maneja recursos materiales. Entonces, ¿cómo se va a ejecutar ese plan? Porque propiamente lo único que se puede hacer es gestionar esos recursos para difundir y que el órgano de administración se encargara de realizar esas ejecuciones, porque si no está presupuestado, pues es muy difícil que vaya a incluirse este punto. En relación al impulsar programas de capacitación preventiva en materia disciplinaria dirigidos a personas juzgadoras y personal con funciones jurisdiccionales, de acuerdo a lo que establece el 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esa es una facultad exclusiva del órgano de educación superior. En relación al siguiente punto que dice emitir criterios orientadores o recomendaciones institucionales que permitan identificar riesgos disciplinarios recurrentes, esos criterios orientadores que se pretende expedir, pues no tenemos ninguna facultad, no tenemos ninguna ley que nos autorice y que hagan vinculantes a las personas servidoras públicas de que deban seguir ese criterio orientador y mucho menos dar una recomendación. Es como en la ley de amparo, que establece el sistema de precedentes y la forma en que se tiene que cumplir con estos, pero el Tribunal de Disciplina carece de esas facultades. Dice también el último punto, fortalecer la vinculación y coordinación interinstitucional y académica para difundir acciones y competencias del Tribunal de Disciplina Judicial. Habla de lo mismo, que la autonomía es al interior, no al exterior. No se puede tener facultades y no se puede actuar de manera independiente al Poder Judicial del Estado, al Supremo Tribunal de Justicia, al órgano de administración, sino que es un trabajo conjunto y en coordinación. Entonces es necesario establecer los alcances de esa atribución. Fortalecer los mecanismos accesibles de denuncia para los justiciables, esa es una facultad exclusiva del órgano de administración, quien tiene a su cargo las políticas de la oficialía de partes conforme al 70 y 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En relación al punto 2, que son 1, 2, 3, los 3 restantes de ese punto 2, eso es parte de una obligación, no es un plan de trabajo. En relación al punto 3, que es el fortalecimiento del sistema disciplinario, donde establece la obligación de posicionar la identidad institucional para garantizar la representación distintiva vinculada a la nueva estructura del Poder Judicial. Reitero que la autonomía es al interior, o sea,
somos parte del Poder Judicial. Nosotros no podemos posicionar la identidad institucional del Tribunal de Disciplina Judicial porque somos parte del Poder Judicial. Promover la creación de contenidos digitales para socializar la función del Tribunal de Disciplina que contribuye a la cercanía con la ciudadanía. Esa es una facultad exclusiva del órgano, como lo he expuesto anteriormente. Evaluar periódicamente los tiempos de tramitación y resolución de los procedimientos. Eso no son parámetros que existen en la Constitución, sino que no son parámetros que se hayan establecido, sino que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cada uno de los asuntos deben de evaluarse precisamente por persona y por asunto exclusivo, es decir, no hay una fórmula mágica para todos los asuntos que se tramitan en el Poder Judicial, sino que tiene que analizarse de asunto por asunto para poder llegar a una solución y poder decidir si está dentro o no de los parámetros del tiempo de resolución. En cuanto a identificar las áreas de oportunidad normativa y administrativa, y en su caso proponer los ajustes y la reforma, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica, no tenemos facultad de iniciativa y por lo tanto sugiero que no forme parte de ningún plan de trabajo. Sistematizar precedentes y criterios disciplinarios para fortalecer la certeza jurídica y la coherencia institucional. Debería de estar regulado en el reglamento, pero hasta la fecha no hay ningún fundamento para realizar el sistema de precedentes y criterios disciplinarios, como les decía con anterioridad, como sí lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sistema de precedentes. Establecer los instrumentos de monitoreo y evaluación institucional, pues es claro que a nosotros no nos corresponde eso, sino es facultad del órgano de administración. Hablar de transparencia y rendición de cuentas, como lo reiteré atrás, es una facultad exclusiva del órgano de administración. Y en relación a las líneas de acción en la página 16, la transparencia institucional proactiva, hay que hacer una separación entre las obligaciones que tenemos como servidores públicos y las obligaciones, las obligaciones que pudiéramos adquirir con el plan de trabajo, que ese es en lo que no estoy de acuerdo. Y la actuación ética y profesional de las personas juzgadoras es facultad exclusiva del órgano de administración y del órgano auxiliar de educación superior. El impulso a la ética es parte de la actividad del órgano de administración y del Supremo Tribunal de Justicia y del órgano de educación superior. Y sugiero que el plan de trabajo vaya dirigido a un qué, cómo, cuándo, dónde y quién del trabajo, de acuerdo a las facultades expresamente concedidas en la ley orgánica y en la Constitución, para facilitar la colaboración y el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial. Es decir, en este plan de trabajo tiene que decir necesariamente cómo vamos a trabajar y establecer parámetros para un seguimiento del progreso y la eficiencia del cumplimiento del plan. Es cuanto, magistrada. Sí, muchas gracias, magistrada. ¿Alguien más desea participar? Adelante, magistrado. Yo en relación a los comentarios de la magistrada, gracias. Nada más si quisiera, que de hecho no estoy de acuerdo con la aseveración de que nuestra autonomía obedece únicamente en una actuación en bloque, por así decirlo, sino que incluso el propio artículo primero de nuestra ley orgánica establece que efectivamente somos varios los integrantes del Poder Judicial del Estado. Estamos conformados y ahí están las fracciones, ¿no? Efectivamente, por el Supremo Tribunal de Justicia, por el órgano de administración, por nosotros como tribunal, y eso concatenado con el 122 de la misma ley, precisamente ahí nos da nuestra autonomía técnica y de gestión para nosotros regir nuestras actividades. No distingue que tal autonomía obedezca a algo interior, que de hecho quisiera más bien como que nos explicara a qué se refiere que solamente es hacia adentro. Para tomar en consideración todas las observaciones, que por supuesto hay que revisarlas y no me gustaría pues simplemente votarlas o discernirlas tan inmediatos y ahorita las acabamos de conocer. Además, el propio artículo 132 también de aquí
donde se establece nuestra obligación para rendir un informe anual por parte del tribunal. Nos dice que ese informe obedece precisamente a cumplir con los principios, entre otros, de transparencia. Y considero que este plan fue trabajado precisamente para nosotros poder medirnos nuestra actividad como tribunal. En ese tenor considero que por eso es que se sugirieron los parámetros que están en el plan, o sea, como una automedición, independientemente de que el órgano de administración tenga facultades expresas de evaluación. Recordemos que ellos tienen esas facultades de evaluación, pero no hacia nuestro personal, sino hacia el personal de los juzgados. Entonces, nada más me gustaría que se consideraran esos puntos antes de poder decidir respecto de las observaciones del magistrado. Muy bien, gracias, magistrado. ¿Alguien más? Sí, magistrada Nata. Pues como venia, presidenta. Sí creo que algunas, bueno, en los trabajos previos quedamos que íbamos a realizar, o que se iban a incluir algunos indicadores, porque para eso es el plan, y no se establecen. Y también que sí, tampoco se establecen metas, digamos, periódicas, como dice la magistrada, en el cómo, cuándo y dónde. Sin embargo, también pienso que entiendo que es el plan de la presidencia, que es bianual, y no sé si tengamos la facultad de aprobarlo o si es nada más tenerlo por presentado como los informes. Sí, porque creo que en la ley orgánica no se establece ni la obligación de hacer el plan ni la facultad de aprobarlo. Sin embargo, coincido en la pertinencia de que exista ese plan, que no necesariamente tenga que pasar por la aprobación, sino simplemente pues, a tener ese tiempo por presentado el plan, porque es el plan de la presidencia. Okay. Bien, les agradezco. ¿Intervenciones? ¿Alguien más? De acuerdo, sí. ¿No? Efectivamente, bueno, este no es un plan de trabajo de la presidencia, sino del propio tribunal, y en las sesiones previas de trabajo que tuvimos en la elaboración de este trabajo, precisamente se acordó pues que era importante que se tuviera una directriz, ¿verdad? Este plan precisamente nos permite tener esa directriz hacia dónde queremos ir para consolidar sobre todo cuestiones que tienen que ver en cuanto a la identidad del propio tribunal. Me queda claro que la principal facultad o función del tribunal pues es precisamente la función jurisdiccional. Sin embargo, al tratarse de un ente de nueva creación, es importante que se visualice la parte de la prevención en el sentido no de evitar la presentación de denuncias, sino por el contrario, evitar conductas que pudieran incurrir en una responsabilidad administrativa. ¿A qué me refiero con esto? Que evidentemente la falta de conocimiento de algunos servidores públicos de que ciertas conductas pueden constituir faltas administrativas, pues quizá es mucho más sencillo que se pudieran cometer. Entonces, en ese sentido, el tema de la prevención y el eje que se presenta en este plan de trabajo como eje de preventivo es en el sentido justo de dar a conocer y de que se capacite a todo el personal del Poder Judicial del Estado para evitar que se cometan conductas que pudieran incurrir en una responsabilidad administrativa. En ese sentido es. Ahora, evidentemente este plan, me queda claro que el Tribunal de Disciplina, el Pleno, tiene facultades de aprobar todo aquello que le impacte precisamente en el funcionamiento del Tribunal. Bajo esa premisa fue que se presentó este plan de trabajo para que pudiera fungir como esa directriz de la que estamos hablando. Me queda claro que conforme a lo que comenta la magistrada Janet, hay muchas funciones que no son autónomas del Tribunal o que no le pertenecen de manera única al Tribunal, sino que para el cumplimiento de varias de estas acciones pues tendrá que hacerse a través de las diferentes estructuras de las que se compone el Poder Judicial. Sin embargo, también en su momento se aclaró que todas las acciones que se están considerando en los 3 ejes que conforman este plan de trabajo va enfocado a una cuestión únicamente de facilitar el mecanismo para. Es decir, se habla de una cuestión de diseñar, de impulsar, o sea, todas aquellas acciones que permitan o faciliten que otras áreas del Poder Judicial pudieran dar cumplimiento. Evidentemente, el tribunal como tal no tiene un presupuesto asignado que le permita llevar a cabo todas estas acciones de manera específica, pero sí tenemos la obligación
de pues coadyuvar con o colaborar con otras instancias para que se facilite pues simplemente el posicionamiento y la estructura con la que debe contar este tribunal. En esos términos se elaboró este plan de trabajo y en esos términos fue como se estuvo trabajando y se tuvieron aportaciones en su momento por parte de ustedes. Entonces, evidentemente esto no tiene que ver con una cuestión de autonomía en cuanto a que no se dependa de una estructura de un poder judicial estatal, sino más bien se refiere hacia el trabajo que se va a hacer de manera interna por parte de este tribunal. Insisto, se hizo con la intención de tener una guía y efectivamente en su momento se habló de la necesidad de establecer indicadores específicos por cada una de las acciones que por aquí se están proponiendo, pero también se habló de que se trataba de un plan de trabajo genérico y que de cada uno de los ejes de manera particular se estaría trabajando con acciones de manera específicas, con documentos que se iban a adjuntar a este plan de trabajo, y de esa manera iba a permitir tanto llevar a cabo las acciones como llevar a cabo la evaluación. Por eso es que no están incluidas, magistrada Marta, en algún momento también usted había hecho el comentario y la observación y se señaló en ese sentido. De hecho, se han trabajado ya varias de estas acciones que están aquí consideradas. Evidentemente, para llevar a cabo las actividades o funciones no es necesario que se tenga un plan de trabajo como tal en el sentido de obligatoriedad, pero sí me parece que es algo que nos da estructura y que nos puede ayudar y facilitar como guía para lo que se quiere lograr, ¿verdad? Sin embargo, evidentemente este plan de trabajo pues está puesto a su consideración y en ese sentido cada uno de ustedes podrá emitir el voto si considera necesario. ¿Por qué el voto, magistrada Marta? Porque así está considerado en la orden del día y aprobamos la orden del día para que se fuera sometido a votación. Sin embargo, bueno, pues aquí también estaría la opción, de acuerdo a las manifestaciones que nos ha hecho la magistrada Janet, pues si todavía consideran que este plan puede ser enriquecido para efecto de que pudiéramos tener esa directriz, yo sometería en su caso a votación de ustedes el hecho de que se reconsiderara, se bajara entonces de la orden del día y siguiera o continuara con el trabajo. O la opción es determinar ya en este momento, de acuerdo a la manifestación que cada quien en lo individual determine su aprobación o no, así como está elaborado, ¿verdad? En este caso tenemos dos propuestas. Primero sería seguir o continuar con el estudio del mismo. Segundo sería aprobarlo como está. Y tercero sería someter a votación la propuesta de la magistrada Janet, porque propiamente pues es quien está haciendo la propuesta como tal, ¿verdad? Sí, magistrada. Respecto. Efectivamente pudiera aprobarse el documento porque así se nos presentó y al igual que los demás acuerdos y documentos que hemos aprobado, son susceptibles de cambio o modificación. Entonces yo sugeriría que si se busca mejorar o modificar, o el término que se le quiera dar, se presente un proyecto adicional, pero no ahorita, precisamente porque no tenemos ya aterrizados pues, los comentarios. Entonces sugeriría pues que se tome la votación como está en la orden del día. De obtenerse una votación distinta o de no aprobarse, bueno, entonces estaríamos a la espera de otro para poderlo sesionar o de lo contrario, pues esperar hasta que se proponga algo distinto. Muy bien. ¿Más desea manifestar algo? Sí, magistrada Marta. Es que al establecerse el plan y en abstracto, sin decir quiénes son los encargados, y aprobarlo por el pleno del tribunal, es un compromiso que adquirimos todos. Entonces, por ejemplo, como lo señaló la magistrada Janet, todos estaríamos comprometidos a establecer identificar riesgos disciplinarios recurrentes, pero no dice quién lo va a hacer. Entonces, sería reprochable a todos, ¿sí? En esa circunstancia, al haberlo aprobado en ese sentido todos. Entonces, por eso, la importancia de establecer el quién es el encargado de esos compromisos y fortalecer la política de protección de datos personales. ¿Quién lo realiza? Todo el tribunal, nosotros, el área encargada. ¿Sí me explico? O sea, el plan tendría que tener esos mecanismos de seguimiento, porque si no al aprobarlo, porque habría de dos. Sí, uno, es el plan de la presidencia porque es bianual, sí, no es del tribunal porque es bianual,
precisamente se establece plan de trabajo 2026 y 2027. ¿Sí? Y entonces la presidencia es el encargado de darle seguimiento y lo podemos aprobar, ¿sí? O lo podemos tener por presentado porque es el plan de la presidencia y no tendremos por qué hacer modificaciones. O establecer esas modificaciones porque es el plan de todos y todos tenemos ese compromiso. ¿Sí? Pero entonces faltaría ponerles esos puntos y comas necesarios. O lo aprobamos en lo general con algunas modificaciones. ¿Es cuánto? Gracias. Adelante, magistrada Janet. Bueno, pues para empezar, si se aprueba este plan de trabajo, pues van con disposiciones que chocan con tanto la Constitución y con la ley orgánica y las facultades expresamente concedidas al Tribunal de Disciplina. Esa sería una. Y dos, que no se establece ninguna mecánica, ninguna acción en concreto, entonces no sé qué se va a aprobar. Si se dice que se van a anexar los ejes, pues ¿cuáles son los ejes? Ahora, el plan, de acuerdo a lo que usted misma está proponiendo, magistrada, es un plan de trabajo de la presidencia. Entonces, si es un trabajo de la presidencia, yo no estoy de acuerdo en aprobarlo en lo general, y después que cada quien asuma su responsabilidad. No, yo creo que debe de estar bien claro en un documento que se va a aprobar los lineamientos perfectamente establecidos y sobre todo la legalidad de lo que se está aprobando. No se puede aprobar nada más así y decir, pues luego lo arreglamos. O sea, no. O sea, ¿está bien o está mal? Y como se metió a la orden del día, se vota se vota a favor o se vota en contra, porque ya estamos en ese punto. No podemos decir, lo voy a bajar de la orden del día, porque como dijo usted muy atinadamente, magistrada, la orden del día ya se aprobó, ya se decidió qué íbamos a ver, qué asuntos vamos a tratar. Entonces, ahorita ya estamos en el punto de a favor o en contra. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Nada más. Pero reitero, si no tenemos los ejes, si no tenemos las funciones en específico, pues en lo absoluto estamos adquiriendo ningún compromiso. Una observación más. Cuando hicimos el trabajo previo, yo había hecho el plan de difusión y lo estuvimos comentando. Y la pregunta fue si lo poníamos como anexo o lo incluíamos precisamente para no hacer tantos anexos en una cuestión ya para aprobar el plan completo, y quedamos en que se incluiría. Sí, y no está incluido, realmente es como se nos presentó, salvo lo de los principios de Bangalore, que esos sí están incluidos, pero si no están esas acciones concretas y esos mecanismos de seguimiento, ni los cronogramas que sí los establecimos, o sea, sí los desarrollé en el plan de difusión, y que en todo caso se podían haber presentado como anexo, porque ya estaba trabajado. Bien, gracias, magistrada. Sí, nada más para aclarar que es en las sesiones en donde se discuten los asuntos, independientemente de que se hagan mesas de trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial e incluso a los reglamentos que hemos aprobado en las sesiones anteriores. Se establece que los asuntos se discuten en las sesiones del Pleno, independientemente de las reuniones de trabajo, de las cuales tampoco hay constancia de exactamente qué es lo que se diga. Podemos afirmar muchas cosas, como se los he reiterado, de que se dijo, que no se dijo, que se iba a establecer, que acuérdate, o sea, no. Si vamos a tener como base una reunión de trabajo, pues yo sugiero que se traiga a la mesa la reunión de trabajo, y si hay un acuerdo, pues que se cumpla. Pero si no tenemos nada, pues a lo mejor yo estoy afirmando que quedamos en alguna cosa y realmente no quedamos en eso. Entonces, aquí yo reitero, donde debe de discutirse los asuntos son las sesiones, donde voy a exponer mis argumentos jurídicos y donde voto si estoy o no estoy de acuerdo con los asuntos que se presentan. Es cuanto. Bien, gracias. ¿Alguien más? No, nada más quiero manifestar algo. Yo no tengo problema en todo caso en aprobarlo como está, con el compromiso de trabajar los indicadores y los anexos para la siguiente sesión, digamos en lo general, en la siguiente reunión de pleno. Gracias, magistrada. ¿Nadie más? Ok. Una vez realizadas las observaciones y expresados los argumentos, se somete a consideración del Pleno el Plan de Trabajo 2026-2027 del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes. Quienes estén por la afirmativa, por favor, pido al secretario general tome el sentido de la votación.
Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar el sentido de la votación de manera nominal. Por favor, al escuchar su nombre, sirvan expresar el sentido de su votación. Magistrada Marta Elba Dávila Pérez. A favor, nada más con los compromisos de la siguiente sesión, adjuntar los anexos o hacer las indicaciones de los mecanismos de seguimiento. Gracias. Magistrada Janet Romo Zaragoza. En contra, considerando que existen muchas afirmaciones donde hay invasión de competencias, tanto del órgano de administración judicial como el Supremo Tribunal de Justicia. Magistrado Omar Eduardo Pedrosa López. A favor del plan. Magistrado Manuel Peña León. A favor. Magistrada Alicia Núñez Medina. A favor. Magistrada presidenta, doy fe de que se emitieron 4 votos a favor y 1 en contra por la aprobación del plan presentado. Gracias. Visto el resultado de la votación y con fundamento en los artículos 55A, apartado A, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como el artículo 122 y 124, fracción sexta, y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se declara aprobado por mayoría con 4 votos a favor el Plan de Trabajo Institucional 2026-2027 del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes. Se instruye al Secretario General de Acuerdos para que realice las gestiones necesarias para su formalización, resguardo, difusión institucional y seguimiento periódico de sus líneas estratégicas. Por favor, continúe con el siguiente punto, señor secretario. Con gusto, magistrada presidenta. En el punto número 6 de Asuntos Generales, doy a conocer la recepción de 3 oficios al tenor de los siguientes puntos. Como primer oficio, en fecha 29 de enero de 2026, se recibió por parte del órgano de administración judicial un documento en el cual menciona que el Pleno del órgano de administración judicial, en sesión ordinaria OAJ 01 ORD 2026 del día 21 de enero del año en curso, determinó que conforme a lo establecido en el artículo 120 y 76, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, el reglamento que establece el procedimiento ante el Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes deberá ser aprobado por este órgano colegiado y posteriormente tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. El segundo oficio fue entregado previo a la celebración de la presente sesión y es emitido por la magistrada Janet Romo Zaragoza, mediante el cual se cita sesión extraordinaria privada, urgente e inmediata, conforme lo dispone el artículo 18, fracción 14ª del reglamento aprobado por la totalidad del Pleno de este Tribunal de Disciplina en fecha 9 de octubre de 2025. Finalmente, el tercer oficio, firmado por la magistrada Janet Romo Zaragoza, solicita copia certificada de todas y cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como los acuerdos llevados a cabo por este Tribunal de Disciplina Judicial. Son los 3 oficios que obran en Asuntos Generales, magistrada presidenta. Secretario, ¿alguien más desea participar en Asuntos Generales? Magistrada Marta y magistrado Omar, adelante. Nada más no se nos entregó en el material de trabajo copia del oficio al que hace referencia de Asuntos Generales. O si nos permite nada más para verlo, por favor. Sí, gracias. Sí, El señor secretario, le pido por favor les comparta copia a los magistrados del oficio de referencia. ¿Es uno solo? Sí, tengo ahorita. Bueno, ese es el que indicó del órgano y los otros son de los que presentó la magistrada Janet. ¿De qué fecha es? Adelante, magistrado Omar. ¿O está revisando? Sí. De hecho, la pregunta sería, magistrada, se solicita sesión extraordinaria, primero urgente. El objeto no está aquí, ¿verdad? ¿Del para qué? No, porque es Sí, ahí privada. está. ¿Ah, sí? Bueno, Para ser privada, ajá. Okay. ahí está el fundamento, Nada más es esa era mi el de acuerdo a lo que se aprobó en la sesión. Bueno, duda. Está bien. Ah, ya. Es en relación a este artículo. a ese punto, ajá, Está bien. sesión privada. adelante, adelante. Ya se lo hice. ¿Vas a intervenir, magistrado Omar? No. ¿No?
Ok, siendo entonces todas las intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar. Perdón, magistrada. Sí, magistrada. ¿Se va a dar acuerdo a esos? Bueno, como es en asuntos generales, solamente se le da entrada y para que se dé seguimiento. ¿Se va a reservar? Le giramos instrucciones al secretario para que dé seguimiento a las solicitudes. ¿Sí? Muy bien. Gracias. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12 horas con 46 minutos del día 4 de marzo de 2026, se declara formalmente clausurada la tercera sesión ordinaria del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, identificada como PTDJ-03/ORD/2026. Muchas gracias.